Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar el queque para festejar los 17 años de mi sobrinita Luna. Ella cumple años el 6 de febrero, pero estábamos un poco ocupaditos, pero ella nunca se resiente. Así que se lo vamos a preparar hoy y también hoy lo vamos a disfrutar. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Media taza de hojuelas de avena. Lo iba a preparar con harina integral, pero no tengo. Un pedazo de camote, un banano bien maduro, una zanahoria, un huevo, una manzana, la de su preferencia, una cucharada de aceite de coco, una cucharada de miel, esta es orgánica, que le mandó la tía Julie. Para decorar el pastel voy a necesitar papa, una remolacha y una cucharada de mantequilla de maní. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Ahora la avena la vamos a licuar porque la quiero convertir en harina. No voy a usar ni polvo de hornear ni bicarbonato porque como ella ya está viejita, todos esos químicos le hacen daño. Aquí tengo la media taza de avena. Las hojuelas ya las convertí en harina, licuadas por 1 minuto. El banano lo voy a machacar con el tenedor hasta convertirlo en puré. Aquí tengo mi puré. Qué dulcito está. Ahora lo paso a este tazón donde tengo la harina. Ahora el camote lo voy a pelar y lo voy a rallar. Ahora lo voy a rallar. Mire qué fino queda. Aquí tengo el camote ya rallado. Y lo deposito en el tazón. Lo voy a integrar un poquito. Solamente un poquito. Ahora voy a rallar la zanahoria. Solo le quito los extremos, igual que el camote. Bueno, el camote lo pelé. Este no lo voy a pelar porque tiene una vitamina muy importante en la concha. O sea, perdón, entre la piel y el vegetal. Entonces por eso no quiero desperdiciar esa vitamina. De la misma forma lo agrego a los demás ingredientes. Y lo mezclo otro poquito. A la manzana le voy a quitar las semillas y también la voy a rallar. Si tiene un procesador de alimentos puede hacerle o también puede licuarlo. También la voy a rallar. La manzana se come con todo y concha porque esta tiene múltiples beneficios para la salud. Y más cuando uno ya está para viejito, todas esas vitaminas las necesitamos. Lo integramos nuevamente. Recuerde que no hay nada de azúcar. Ella no es diabética. Bueno, estoy hablando de la peluda, ¿verdad? Bueno, Luna la peluda. No es diabética, pero siempre hay que cuidarle su sangre para que no nos salga más cara. Le agrego la miel. Le agrego el aceite de coco. Lo integro nuevamente. El huevo puedo batirlo a mano, pero lo voy a hacer con la batidora eléctrica. Y como no uso ni polvo de hornear ni bicarbonato,
tengo que batir bastante esta clara para que me quede un poco más suave el queque de Luna. Lo batí por un minuto, le agrego la yema del huevo y la integro bien con movimientos envolventes. Se lo agrego a esta mezcla para que no me quede muy pesada la torta, el queque de la consentida de la casa. En esta ollita voy a cocinar la papa y la remolacha para decorar la torta. Cuando comience a hervir, voy a contar 20 minutos. Tengo un molde que mide 6 pulgadas de diámetro y 2 de alto. Entonces le voy a engrasar la base un poquito. Le pongo este papel espelmado. Tomo aquí la medida. Mira, aquí tengo 6 por 2. ¿Por qué? Porque como que se me está olvidando todo. Tome en cuenta que el papel espelmado, una parte es áspera y otra parte es más cremosita. Entonces esa parte que es más aceitosa, usted va a ver la diferencia al tocarlo. La pone para arriba. Lo ponemos que quede bien puesto, porque no queremos que se nos pegue la torta y también se engrasa a los lados. Ahora vamos a verter nuestra mezcla. Lo emparejo un poquito y lo llevo al horno. Ya lo tengo precalentado a 350 grados Fahrenheit. Y lo voy a poner por 45 minutos. Le voy a meter un palillo. Si este sale seco, es que ya está listo. Si está húmedo, le dejo 5 o 10 minutos más. Nos vemos luego. Aquí tengo ya la papa pelada, cocinada por 20 minutos a fuego alto. Después de hervir, ahora la voy a hacer un puré. Debe quedar bien triturado. Le voy a agregar la mantequilla de maní. Y lo sigo triturando. Pasaron los 45 minutos. Vamos a ver. Pueden ver que está limpito el tenedor o el palillo. Apagamos la estufa. Perdón, apagamos el horno y lo sacamos a que se nos enfríe un poco. Voy a pasarle el cuchillo por los lados para que las orillas no se peguen al molde. Y después lo voy a desmontar con mayor facilidad. La remolacha ya cocida la voy a rallar y la voy a utilizar para decorar el pastel, el queque, el bizcocho, como lo quiera llamar. Vamos a desmoldar nuestra torta. Le quitamos el papel, mire que no se nos pegó nada. Y vamos a esperar a que se nos enfríe por completo para decorarlo. Ahora vamos a decorar nuestro queque. Creo que está bien. Le voy a decorar con remolacha las orillas, que a ella le encanta mucho. Okay, my friends, I'm ready. We are ready. Este es el pastel o el queque de mi sobrinita Luna. Te vamos a cantar el feliz cumpleaños. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Te enojada. Happy birthday to you,
Vaya, Luna, pide tu deseo. Salud ante todo. Yo soplo por ti, mi amor. Vamos a ver, Luna, a ver si te gusta. Que ni le miro la boca. A ver, a ver. Yummy, está rico, amor. Yummy, yummy, yummy. Ouch, 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 ouch. Ah. Recuerden que no tiene dientes. Y si el pedazo es muy grande, se le queda en los colmillos. Vamos a ver, Lunita. Lunita, como le dice la vecina. Bueno, vamos a celebrar su cumpleaños tarde. Más vale tarde que nunca. Los quiero mucho. ¡Oh! Y nos vemos en el próximo video. Bye. Linda.